Buenas noches, los saludo con la paz de Cristo. Pues en esta hora quería más que nada presentar un mensaje, algo que ya había presentado escrito, pero quería hablarlo yo por mi propia cuenta, y es que me lo han preguntado muchas veces también, me lo han preguntado y quiero responder. Esa pregunta fue, ¿sabes qué es el perdón? Sí, sí lo sé, porque lo viví, no porque yo haya perdonado a alguien. Claro que sí, pero lo más importante es que yo lo recibí. Yo recibí el perdón. A mí no me importa recibir el perdón de alguien más, porque yo recibí el perdón más importante y es el perdón de Dios, perdón de mis pecados, de mis faltas. Y por eso que tengo este mensaje. Es algo corto, pero tiene palabras grandes. Dice, perdonar es más que decirte perdono. Perdonar es más que eso. Perdonar es olvidar el agravio, es dejar atrás cualquier daño que te hayan hecho, sin importar quién sea esa persona, porque no depende de esas personas recibir perdón, sino de tu corazón. Cuando los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, en la oración modelo, casi al final está la frase, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí el punto es, ¿cómo es que nos atrevemos a pedir perdón a Dios si nosotros no perdonamos a quien nos haya hecho mal? En 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo pues dice amar a Dios a quien no ha visto? Y esto entra también en el perdón, porque perdonar es amar, y amar es perdonar. Perdóneme por favor en este momento, algo anda mal, pero ya lo arreglé. Dice también en Mateo 18, del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero, ¿qué es lo que quiso decir el Señor con esto? ¿Qué acaso solo tenemos que perdonar a alguien hasta un número determinado de situaciones? No, eso sería un error, porque si Dios nos perdona todo el tiempo, ¿por qué nosotros no perdonaríamos todo el tiempo? Si nosotros perdonamos, Dios nos perdonará. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana, y no dice su misericordia, dice sus misericordias, porque Él siempre nos perdona, siempre olvida nuestros pecados. Cuando como hijos de Dios nosotros presentamos oraciones a Dios, Él nos escucha y nos responde, pero existen casos en que no lo hace. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es más que simple, porque nosotros tenemos algo que estorba nuestras oraciones, y una de las cosas que más nos estorban al momento de orar es el no perdonar. Esa oración se queda en el techo de tu casa, no avanza. Por último, quería contar algo que me dijo un hermano. No podemos perdonar a cualquiera, porque no cualquiera lo merece, y no podemos perdonar a quien no quiera ser perdonado. Obviamente yo traté de decirle que estaba en error, pero no quiso escucharme. Se aferró a su pensamiento, pero ¿a quién podemos y debemos perdonar? Tomemos como ejemplo a las personas que Jesús perdonó aquí en la tierra. Dios nos bendice aún más cuando perdonamos o amamos a quienes nos odian, que si amamos o perdonamos a quienes nos aman. En otras palabras, debemos perdonar a todos. Y también podemos verlo en Esteban. Mm, lo más, lo más importante ahí es al final en su historia, cuando Dios lo estaban apedreando. Se arrodilló él, con toda humildad. No era tanto porque lo estaban apedreando ya casi muriendo, sino más bien porque oró y dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú, hermano, no sabes lo que haces. Y el Señor aún así te perdona, y aunque lo sepas también, si tú te arrepientes.
Y te digo, ¿quieres que el Señor te perdone? Perdona a los demás primero. Dios te bendiga. No es muy frecuente para mí el hablar así, pero esto es del Señor.